Lo veíamos también en este informe, no cesan las altas temperaturas en gran parte del país, por lo que es muy importante considerar los cuidados que hay que tener para poder enfrentar esta ola de calor. Y para poder profundizar en ello vamos a conversar desde este momento con María Esther Muñoz. Ella es académica del Departamento de Ciencias del Cuidado en Enfermería de la Universidad de Talca, quienes ustedes ya también pueden ver en su pantalla. Muchas gracias por este contacto, María Esther, a esta hora tan temprano, por responder nuestro llamado acá en CNN. Hola, buenos días. No, gracias a ustedes. Siempre es bueno conversar en relación al tema. De todas maneras, en particular, porque ya lo revisábamos también en el informe anterior, hoy miércoles se espera que las temperaturas lleguen a su nivel más alto, podríamos decirlo así. Al menos acá en la región metropolitana esperamos 33. Sabemos que en otros sectores, por ejemplo, de la región de O'Higgins, en particular las zonas más interiores, Talca también, Chillán, se esperan temperaturas incluso que podrían sobrepasar los 35 grados. Y acá la primera pregunta que también queremos hacerte, María Esther, tiene que ver con cómo afrontar, por ejemplo, en un día normal, en un día común y corriente, cuando una persona, por ejemplo, va camino a su trabajo o quizás tiene que hacer algún tipo de actividad y que esto requiere una exposición al sol que ni siquiera es necesario que sea tan prolongada para que sea riesgosa. ¿Cómo enfrentar, por ejemplo, el día a día con temperaturas tan altas? Bueno, lo posible y en la medida que se pueda, ¿cierto? Evitar la exposición directa al sol mediante el uso de sombreros, también proteger los ojos, la vista con el uso de anteojos, digamos, gafas con protección UV. Evitar la exposición directa, utilizar el bloqueador, ojalá factor 50, y por otro lado mantenerse siempre hidratado, no esperar que tener la sensación de tener sed para poder hidratarse. Y al hidratarse, lo ideal es hidratarse con agua y no con bebidas azucaradas. Importante también eso porque muchos, no sé si se confunden, pero quizás creen que es suficiente con consumir otro tipo de bebestible, no necesariamente agua, por ejemplo, no sé, algún tipo de bebida azucarada o algún tipo de jugo, por ejemplo, pero acá también se hace el hincapié de que lo importante es consumir agua. Y precisamente en relación al consumo de agua, María Esther, te quería preguntar sobre la frecuencia, porque acá también tú decías no esperar a tener esta sensación de sentir sed, o quizás estar un poco desesperado para poder conseguir algo para beber, sino que quizás ir hidratándose con una frecuencia un poco mayor. ¿Cuál es la frecuencia recomendada o la frecuencia óptima para poder evitar, por ejemplo, algún shock de calor o algún tipo de malestar debido a las altas temperaturas? Ya, lo que pasa es que en realidad al exponerse a las temperaturas altas y establecer algún tipo de ejercicio o trabajar directamente bajo el sol, por ejemplo en la actividad agrícola, ¿cierto? Se produce igual un cierto nivel de deshidratación, que las personas, sobre todo las personas mayores, no siempre están atentos y no siempre se dan cuenta. Ujú. Por lo tanto, la posibilidad de que tenga complicaciones al respecto son importantes. Para evitarlo, hay que, ¿cierto?, tomar al menos 2 litros de agua libre durante el día, durante las 24 horas. Se dice que hay alrededor de 8 vasos, pero obviamente esto es paseado durante el día. Ahí también entonces es importante esa recomendación. También me imagino que un poco más el llamado también se enfoca a que las personas puedan, por ejemplo, portar su vasito de su botella de agua, por ejemplo, para evitar también quedarse sin beber en una situación en la que quizás se pueden estar enfrentando a una temperatura mayor. Lo mismo también con esta exposición, por ejemplo, sabemos que hay personas que debido a su trabajo, tú ya lo mencionabas, por ejemplo, las labores de carácter agrícola que suelen también concentrarse un poco más en las regiones de O'Higgins, Maule también. ¿Cómo ocurre también, por ejemplo, las mismas personas que trabajan en labores de construcción? También lo revisábamos en la nota anterior. ¿Cuáles son las medidas o cómo se puede reforzar también ahí el tema del cuidado? A lo mejor, ¿cuál es el rol que acá también juega la persona que está a cargo de estas faenas, por ejemplo, de proporcionar los distintos elementos a sus trabajadores? ¿Cómo también estar un poco más alerta de la situación en cuanto a alguien se pueda sentir mal? ¿Cómo también se puede ir operando en ese sentido? Bueno, la verdad que ahí las personas que están a cargo de la seguridad de los trabajadores obviamente tienen una tremenda responsabilidad. Lo que ocurre es que exponerse directamente al sol y a eso sumarle ejercicio provoca o puede provocar una temperatura, un aumento en la temperatura a nivel corporal. El organismo está preparado para trabajar más o menos a 37 grados Celsius. Sin embargo, si esa temperatura aumenta
por ejemplo, alrededor de los 40 grados, sin hacer ejercicio, no estamos hablando de cuadros febriles, sino que de temperaturas que aumentan la temperatura del organismo, se puede producir un desbalance importante y una falla multiorgánica a propósito de la temperatura. Por lo tanto, la teoría dice que obviamente hay que evitar trabajar en estos horarios. Es imposible, ¿cierto?, producto de la actividad económica, pero por supuesto para eso se tienen que tomar los resguardos, protegerse del sol, mantener la hidratación, minimizar. Seguramente hay funciones que podrían hacerse bajo techo, ¿cierto? O protegidos de la exposición directa al sol y cierto privilegiar estas actividades que son más de estar al aire libre o en exposición directa para los horarios más tempranos o más tardíos de la tarde. Claro, de ahí tú también mencionabas que es un poco difícil esta situación debido a cómo funciona también nuestra economía, cómo funcionan también los trabajos y también hay que entender que con el cambio climático las horas de inicio de máximas temperaturas y también de término se han prolongado. Por ejemplo, desde bastante temprano uno ya empieza a sentir el calor, a veces 8:30 de la mañana, 9 de la mañana y en la tarde es lo mismo, en horarios un poco más prolongados. María Esther, también quería consultarte en relación a quizás las personas que tienen un poco más de riesgo al momento de exponerse a una alta temperatura, por ejemplo, de forma directa o indirecta. Sabemos, por ejemplo, lo mencionábamos, los niños pequeños, también personas mayores, pero te quería consultar si es que hay alguna complicación en caso de que, por ejemplo, alguna persona esté tomando algún tipo de medicamento o se esté exponiendo a algún tipo de tratamiento, cómo también funciona desde ese punto de vista. Bueno, la verdad es que las edades extremas de la vida siempre son complicadas. Por un lado, los recién nacidos porque tienen el proceso de termorregulación inmaduro y las personas mayores porque ya está deteriorado, ¿cierto? Tienen algún problema para poder termorregular y mantener la temperatura y poder ir balanceando la temperatura corporal. Pero efectivamente las personas que tienen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, también son más susceptibles de poder sufrir eventualmente un golpe de calor o sufrir una insolación a partir de la exposición directa al sol. En general, las personas que tienen tratamientos crónicos y, por supuesto, aquellas personas que por alguna razón, ¿cierto?, están recibiendo tratamientos que tengan que ver directamente con afecciones a la piel, no debieran exponerse al sol ni tampoco a estas altas temperaturas. Sobre todo los menores de 6 meses. Los menores de 6 meses no debieran exponerse al sol. Para ellos ni siquiera está indicado el uso de bloqueadores. La indicación es no exponerlos al sol. Directamente no exponerlos al sol ni a las altas temperaturas. María Esther, también te quería consultar sobre las primeras o los primeros auxilios que uno podría también prestar a alguien que esté enfrentando, por ejemplo, un shock de calor o alguna situación problemática debido a la exposición al sol. ¿Cuáles son las principales recomendaciones, por ejemplo, para alguien que quizás no tiene conocimiento de primeros auxilios, pero se enfrenta a un amigo que quizás sufrió algo, un familiar? ¿Cómo accionar ahí en primer lugar? Ya, mire, lo que hay que hacer básicamente es aplicar medidas similares, ¿cierto?, a las que uno utiliza para cuando se producen cuadros febriles. Hay zonas que son muy vascularizadas y que tiene mucho torrente sanguíneo y que por lo tanto si uno logra enfriar esas zonas, el resto de la circulación, ¿cierto?, va a ir enfriando el organismo. Por lo tanto, aplicar paños fríos. No se recomienda el uso de golpes de uso de hielo, por ejemplo, si una persona está muy... porque eso podría tener un efecto contrario, un efecto de rebote. Sin embargo, sí, paños fríos en zonas altamente vascularizadas, como puede ser el abdomen, ¿cierto?, las zonas de la ingle, por supuesto también la zona frontal, el cuero cabelludo es una zona altamente vascularizada y en la zona del cuello, ¿cierto? En la medida que nosotros podamos aplicar paños fríos, podremos ayudar a sentir mejor a la persona. Si la persona está con algún compromiso de conciencia, no insistir en que beba agua, ¿cierto?, porque podría producirse alguna complicación al respecto. En general es observar, ver si la persona logra un poco sentirse un poco más fresca, por supuesto, sacarlo
de la exposición al sol, si es que así estuviera, liberarlo de ropa, y si no, consultar, ¿cierto?, en un servicio de emergencia. De todas maneras, ahí entonces clarísimas las recomendaciones para poder ir en ayuda de quien necesite, quien sufra algún tipo de afectación debido a estas altas temperaturas. Lo decíamos también al inicio de esta conversación, se esperan temperaturas incluso por sobre los 35 grados en algunas zonas de nuestro país, así que importante estas recomendaciones. María Esther Muñoz, académica del Departamento de Ciencias del Cuidado en Enfermería de la Universidad de Talca. Muchas gracias por esta conversación acá en CNN. Buen día. Muy buenos días, gracias a ustedes, que estén bien. 6:53, llegó el momento de irnos a una pausa y ya volvemos con más informaciones acá en CNN.